Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Alessandra Martín y esto es Club de Prensa Miami. Las autoridades trabajan contra reloj este jueves para tratar de localizar y arrestar al sospechoso de asesinar al activista e influencer conservador Charlie Kirk durante un multitudinario evento universitario en Utah. El FBI anunció una recompensa de $100,000 para quien ofrezca datos que lleven a la detención del sospechoso. La oficina del FBI en Salt Lake City ha difundido una fotografía de una persona de interés en conexión con el asesinato y han pedido ayuda al público general que los ayude a identificarla. Ese individuo parece ser de edad universitaria. Confiamos en nuestra capacidad para rastrearlo. Si no logramos identificarlo de inmediato, solicitaremos la ayuda del público y de los medios de comunicación para difundir esas fotos. Tras el tiroteo, pudimos rastrear sus movimientos mientras se dirigía al otro lado del edificio. Saltaba y huía del campus hacia un barrio. Nuestros investigadores han investigado esos barrios, contactando a todos los que han podido con timbres, cámaras y testigos, y han investigado exhaustivamente esas comunidades para encontrar pistas. Tenemos buenas imágenes de video de este individuo. No las publicaremos por el momento. Estamos trabajando en tecnologías y métodos para identificarlo. Las autoridades dijeron que consiguieron el rifle presuntamente utilizado por el sospechoso, así como un buen video de él, el cual indicaron que de momento no publicarán. Hasta este jueves por la mañana, las autoridades habían recibido más de 130 pistas. El agente Bowles solicitó que cualquier persona que tenga videos o imágenes del tiroteo los envíe al FBI. Vamos a dar la bienvenida a esta hora a nuestras invitadas en el día de hoy. Sabrina Bacal, politóloga, periodista, analista política y también columnista del diario La Prensa desde Miami. Sabrina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Y también damos la bienvenida a Yoli Cuello, periodista de Actualidad Media Group, también desde Miami. Yoli, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes a ti y también a todas las personas que nos están viendo a esta hora. Un placer acompañarte aquí en el Club de Prensa Miami. Comenzamos porque me gustaría preguntarte, Sabrina, ¿qué líneas de investigación se están explorando a esta hora para entender si el ataque fue un acto premeditado por motivos políticos o si había otros factores involucrados? ¿Qué dicen las autoridades? Bueno, han sido muy reservadas hasta el momento, pero hay varios medios en Estados Unidos como el Wall Street Journal que han divulgado la información de que dentro de las municiones que habría utilizado el asesino habrían mensajes que tienen algunas consignas ideológicas y por supuesto que esto hay que manejarlo con muchísimo cuidado, pero entender que esto se trató de un asesinato político que marca un antes y un después, por así decirlo, en términos de campus universitarios y en la escalada de la violencia política en los Estados Unidos en las últimas décadas. Creo que todo el mundo está conmocionado. Hoy me llamó muchísimo la atención un editorial que escribía Ezra Klein en el New York Times, hablando de la importancia de que en una sociedad democrática y libre se pueda ejercer la política como la ejercía Charlie Kirk, defendiendo sus ideas y no entrando en una batalla, que la violencia no deje que la política se pueda seguir ejerciendo en los Estados Unidos. Y realmente es un momento muy preocupante para todos aquí. De hecho, lo has dicho tú, Sabrina, la investigación continúa, está abierta, no hay un detenido. Sin embargo, en el día de ayer, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusó a la izquierda radical de la muerte de Kirk y también omitió los atentados contra demócratas. Vamos a recordarlo. Este es un momento oscuro para Estados Unidos.
Charlie Kirk viajó por todo el país interactuando alegremente con todas las personas interesadas en un debate de buena fe. Su misión era atraer a los jóvenes al proceso político, lo que hizo mejor que nadie, compartir su amor por el país y difundir las sencillas palabras del sentido común. Durante años, los radicales de izquierda han comparado a estadounidenses maravillosos como Charlie Kirk con los nazis y los peores asesinos en masa y criminales del mundo. Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que estamos viendo hoy en nuestro país, y eso debe terminar ahora. Yoli, el presidente culpabilizó, ahí lo estamos viendo, a la izquierda radical, responsabilizó a un grupo ideológico específico. ¿Es prematuro? ¿Es especulativo? ¿Es ético? ¿Es responsable las declaraciones que vimos ayer del presidente de los Estados Unidos? Yo te respondería a eso diciendo es Donald Trump, ¿no? Pero indudablemente hay que marcarlo también en torno a todo lo que ha estado sucediendo en este país. En este país ha habido una división bastante profunda que se ha exacerbado un poco más y ocurre quizás cada 4 años aún peor cuando estamos en campañas electorales. Recordarás que justo el año pasado, cuando estábamos en la campaña, Donald Trump sufrió 2 atentados. De hecho, hay una persona que está enfrentando juicio aquí en la Florida por uno de esos intentos. El propio Charlie Kirk, cuando estaba en una de esas tantas oratorias, mencionaba toda la historial que ha habido a nivel político en los Estados Unidos. Él decía que asesinaron a Martin Luther King, a Kennedy y a todos esos otros políticos, a Lincoln, y parece que la gente tiene que seguir alzando la voz para evitar que esa violencia política siga ocurriendo en los Estados Unidos. O sea, en cuanto a las investigaciones, hoy dieron una conferencia de prensa a las autoridades en las que dieron un poco más de detalles. Tienen el rifle y en efecto ellos confirmaron que en los cascos que encontraron parece que había unos mensajes ideológicos transgéneros que están analizando. No quisieron profundizar al respecto. Hay una recompensa de $100,000. Ya dieron a conocer una imagen del individuo que parece tener edad universitaria y aparentemente un buen tirador, porque un francotirador, porque estaba desde un punto que logró quitarle la vida a Charlie Kirk. Y es decir, ahora se están enfocando en capturar al responsable y tratar de entender por qué sucedió para poder llegar de pronto a esas conclusiones. Si es un crimen político específico por algo en particular, pero para nadie es un secreto que Charlie Kirk siempre estuvo valorando todas esas ideas conservadoras, cristiano, y quería que los jóvenes también tuvieran esa oportunidad de debatir en los centros universitarios, como lo estaba haciendo él en el día de ayer, todas esas ideas, aunque fueran contrarias. A él le encantaba eso, ¿no? Ponerse a contradecir con personas que le hacían preguntas, y estaba contestando una de ellas cuando desafortunadamente le quitaron la vida. De hecho, me gusta que hayas dicho, Yoli, parece, porque en el día de ayer Kash Patel, el director del FBI, se corrió a las redes sociales para decir que había una persona detenida y pues fue liberada, ¿no? Sigue esa búsqueda del responsable y también sigue esta investigación. Y hablabas de la polarización y de eso quiero hablar con esta nueva administración. Lo has apuntado bien, estamos a poco de empezar otra vez esa locura de campaña electoral de las elecciones de medio término que definen el control o podrían definir el control de las cámaras para los próximos 2 años de la mitad de la administración. Discursos como el de ayer de Donald Trump, tú has dicho, bueno, podríamos contestar que es Donald Trump y justificarlo así, pero pues, insisto de vuelta, es un presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué tenemos una sociedad tan polarizada? Y si palabras como las de ayer de Donald Trump ayudan un poco a polarizar, hemos visto ese cambio repentino en la comunicación de la Casa Blanca, esas publicaciones en Instagram deshumanizando el sufrimiento de los migrantes, y estoy como poniendo muchas cosas, pero la sociedad está hablando de todo eso, entonces vamos a intentar como reflejar ese debate que hay ahí fuera. ¿Qué opinas de todo esto, Sabrina? Bueno, definitivamente es una tendencia muy preocupante, no solamente en los Estados Unidos, sino también en el mundo, la polarización política. Y yo creo que las redes sociales juegan un papel y tienen una responsabilidad enorme, porque le han dado, por así decirlo, voz y micrófono a mucha gente que no puede fundamentar lo que está diciendo. Y no hay necesariamente los controles para, tú sabes, aquellas cuentas que promueven discursos de odio, que promueven fanatismos y que basan sus argumentos no en hechos, sino en opiniones precisamente muy extremistas,
pues son las que resultan ser las más populares, y ese es el universo, el ecosistema mediático que está alimentando a los jóvenes estadounidenses. Vemos cómo hay una migración importante de jóvenes de los medios tradicionales que con todas sus fallas tienen algunos controles y algunos filtros mínimos, y creo que esa degradación del discurso político y del debate social en los Estados Unidos está muy ligado al tema tecnológico, a la forma que nos comunicamos y al exceso de desinformación y de información basura que estamos consumiendo todos los días. Entonces, es un ambiente donde todo vale, donde las descalificaciones valen, incluso viniendo del funcionario más poderoso del planeta, el presidente Donald Trump, y es un escenario muy, muy peligroso que van a tratar de aprovechar ambos bandos para culparse mutuamente de ser los originarios o de tener el pecado original de esta violencia política, y realmente todos son responsables y todos pagarán las consecuencias. Definitivamente hay que condenar la violencia independientemente de la afiliación política. Veíamos también personas demócratas que han sido atacadas recientemente. Se ha de condenar. Cualquier persona debería poder decir lo que le dé la gana sin ofender al otro. Pero esa polaridad de la que tú hablabas, Sabrina, efectivamente es una tendencia global, quizás por las redes sociales, por esa desinformación o esa exceso de información, pero la particularidad que tiene Estados Unidos no la tiene, por ejemplo, España, no la tiene, por ejemplo, Colombia, por ejemplo, y es aquí el acceso a las armas. Y porque una persona puede ir a un supermercado con 18, 21 años, según el estado en el que vivas, a comprar un rifle de asalto. Esa polaridad de la sociedad con el acceso a las armas, digamos que se convierte en una fórmula letal, Yoli. Bueno, yo antes de hablar un poquitito de lo que tiene que ver con las armas, porque claro, está relacionado con la noticia de última hora, hay que recordar, por ejemplo, la fecha que se está conmemorando hoy aquí en los Estados Unidos. Hace 24 años Estados Unidos fue víctima de un atentado terrorista que nos cambió a todos, ¿verdad? Y que logró por unos cuantos días, o sea, podríamos decir, esa unión de la que tanto se está anhelando, ¿verdad? Republicanos y demócratas se pararon en la escalinata del Capitolio, se entonó el himno y se prometió atacar a los que nos atacaron y tratar de buscar esa unión, esa reconciliación. Duró poco, por supuesto, pero después vino una serie de factores, ¿verdad? El debate de las armas es un debate que existe en los Estados Unidos, está dependiendo, como tú mencionabas, en el estado donde estés, está en la Constitución, se aprueban leyes, van a las Cortes y las Cortes toman unas determinaciones. Y por supuesto, es algo que es parte de lo que también se convierte en campaña política. Pero en este momento yo creo que hay que concentrarse más en toda esa retórica que hay en este momento cuando se está hablando de los políticos en general. Tú lo mencionabas, han atentado y quitaron la vida a políticos demócratas, ahora un activista conservador republicano, y por lo tanto hay que bajarle un poco al tono, que quizás es lo más difícil de conseguir cuando se está hablando, porque y es lo más triste de que hayan asesinado a este joven, porque él quería precisamente eso. Vamos a debatir las ideas, o sea, es mejor pelear con palabras que con balas, ¿verdad? Y por eso quizás es lo más triste, y se han pronunciado incluso demócratas al respecto. La propia Alexandria Ocasio-Cortez rechazaba esta situación. Al comienzo mencionaban a los medios, los editoriales, la revista Times en su portada también hace alusión a lo que ha sucedido, porque estamos hablando de jóvenes. Él tenía 31 años, y eso yo creo que es el enfoque, ¿no? Cambiar un poco ese sentido para que los jóvenes puedan tener una mejor sociedad en la que se pueda hablar y no matarse para poder tener triunfo en las ideas, y que se ganen las urnas, definitivamente, que así es como se preserva una democracia, ¿no? Sí, prácticamente es lo que enseñamos a nuestros hijos, que no se ve reflejado en la sociedad. No hay que pelear, sino hay que hablar y entendernos. Y justamente lo relaciono con el acceso a las armas, porque mientras una persona, un sujeto estaba asesinando a Kirk en una secundaria, un chaval joven pues disparaba otro tiroteo en una escuela, y por tanto
Yo siento que ese tipo de noticias, hoy abres todos los portales informativos y apenas nadie está hablando de ese tiroteo en esa escuela secundaria de Evergreen, a las afueras de Denver, en Colorado. De hecho, el tirador se quitó la vida, un estudiante de tan solo 16 años, 2 personas heridas, 2 compañeros gravemente heridos, uno de ellos ha fallecido. Y hablo de esto porque ya como que no ocupan titulares, y justamente también Kirk era una de las personas que defendía muy mucho esa segunda enmienda y que la defienden muchos estadounidenses. Sin embargo, seguimos la primera causa de muerte en este país, y los que vivimos aquí hace muchos años, es por la violencia armada. Entonces, yo no sé si, Sabrina, estás de acuerdo que esta polaridad pues se recrudece en un país donde el acceso a las armas es tan brutal, ¿no? Y que uno a veces le cuesta más comprar un medicamento que comprar un rifle de asalto. Véase en nuestro estado. Absolutamente, coincido 100%. Los hechos violentos que estamos viendo en escuelas y el hecho violento político que vimos ayer, ambos tienen que ver con el acceso a las armas. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad tan absolutamente polarizada que el simple hecho de señalar que el acceso a las armas es un factor que contribuyó y que ha contribuido a la violencia política ya te hace parte de un bando, porque como es un argumento que usan los demócratas, entonces básicamente los republicanos y los seguidores de personas como Charlie Kirk te señalan inmediatamente de estar en un bando y de polarizar, y es como un círculo vicioso, pero uno no puede dejar de señalar los hechos que son ciertos y que son probados. Y por eso es que la polarización en los Estados Unidos genera los muertos y las tragedias familiares que hemos visto, y no en otros países. Y es cuestión de comparar las estadísticas. Y claro, los conservadores, personas como Charlie Kirk, que lo hacía de manera abierta, de manera jovial, como bien lo describió Ezra Klein, realmente me llegó al corazón ese editorial que escribió diciendo que no comparte las ideas, pero que básicamente queremos seguir viviendo en una sociedad donde uno pueda hacer política y defender sus ideas libremente sin temor a que te maten. Charlie Kirk era uno de los grandes defensores de la segunda enmienda, pero no por eso tenemos que dejar de señalar, o no debe darnos temor de señalar, considero yo, que el acceso a las armas es un ingrediente fundamental en esta gran conjunción de elementos que ha hecho que Estados Unidos en 2025 esté en el lugar donde está, que para muchos lo sentimos casi que al borde del precipicio, con todos los elementos en juego, con la política migratoria, con la retórica del gobierno, con algunos temas de política internacional, etcétera, etcétera. Así que, por supuesto que es un elemento. Efectivamente, nadie debería tener miedo de compartir sus opiniones. Vamos a recordar algunas de esas opiniones que tenía Kirk con respecto, pues justamente a la segunda enmienda o a otras cuestiones que tocan bastante la fibra en la historia de este país. Vamos a escucharlo. Esto demuestra que ellos realmente eran mejores en los 1940s porque eran malvados, pero algo pasó, algo cambió. Cometían menos crímenes. De pronto tenían miedo, porque quiero decir, 4,000 hombres, mujeres y niños fueron asesinados en multitudes luchadoras. Yo creo que vale la pena tener un costo de algunas deudas por armas anualmente para que la segunda enmienda proteja nuestros otros derechos otorgados por Dios. Esto es un acuerdo prudente. Eso es lo que los demócratas, o los demócratas judíos o los judíos en general tendrán que tomar una decisión. Hasta que aplasten el lente marxista con el que ven el mundo, nunca realmente van a poder construir un apoyo real para Israel. No pueden subsidiar un apoyo y hacer cariñitos con el marxismo cultural y tener un futuro para el Estado de Israel. Algunos entienden estas declaraciones como una crítica a la comunidad afroestadounidense, como dichos antisemitas. Otros absolutamente no interpretan esas declaraciones así, y esa defensa de la segunda enmienda justificando que es una utopía, lo cual pues Kirk dice
muchos no dicen como yo lo hablo, ¿no? Pero es una utopía tener o defender la segunda enmienda y que no tengamos al año ninguna violencia, ninguna víctima de violencia armada. Y justamente por esos dichos hay esa polaridad de la que estábamos hablando, Sabrina, Yoli, con respecto al fallecimiento de esta persona. Hemos visto también en redes sociales una gran solidaridad por su mujer, por sus 2 hijos, por esa familia que está dejando asesinato sin sentido. Y hemos visto, por otro lado, personas que, bueno, quizás no se han alegrado de la muerte, pero están justificando o están relacionando esas declaraciones con haber sido un blanco de violencia. Él mismo en algunas declaraciones decía: a mí me han amenazado de muerte muchas veces, he sido agredido y demás, porque sus declaraciones no gustaban a todo el mundo. ¿Y cómo debería entonces la sociedad estadounidense equilibrar eso, ¿no? La memoria de Kirk como figura política y quizás con la necesidad o no de analizar críticamente esos discursos que le hicieron pues blanco de violencia, como él mismo lo dijo? Sabrina. Mira, yo he escuchado, sobre todo en las últimas 24 horas desde que ocurrió este lamentable hecho, digamos, las cosas más extremas que dijo Charlie Kirk, y te puedo decir que absolutamente nada de lo que él dijo y en la forma que lo dijo, con respeto, justifica la violencia. Y es que uno tiene que partir de esa base. Por más equivocado que uno piensa que esté, por más que mis opiniones difieran de las de él, por ejemplo, definitivamente que yo no considero que Charlie Kirk era una persona antisemita. Considero que su apoyo a Israel, que también era muy cuestionado y muy criticado, está basado en sus valores cristianos y en una visión mesiánica de Israel que ha sido muy común en cierto sector, digamos, muy religioso, evangélico de la sociedad estadounidense, siendo, digamos, la comunidad judía mayoritariamente demócrata, y que piensa que el mejor apoyo para Israel es el apoyo a la democracia israelí, y que por eso ha sido tan crítica del gobierno de Benjamín Netanyahu. Eso te lo doy como un ejemplo. Pero aún asumiendo que estaba equivocado, no hay nada que justifique que una opinión sea respondida con balas. No hay absolutamente nada. Entonces lo que más me asustó de todas las cosas que vi en redes sociales, porque desafortunadamente por mi trabajo paso mucho tiempo en redes sociales, es la cantidad de cuentas y de personas que justifican la violencia política y justifican el asesinato de una figura por sus ideas. Eso es inaceptable, es absolutamente inaceptable. Justifican, minimizan, ponen en contexto. Nada de eso es aceptable, en mi opinión. Totalmente de acuerdo, Sabrina. Nada justifica la violencia y menos un asesinato. No sé si, Yoli, quieres añadir alguna cosita más, agregar más información o más opinión al respecto para ya ir cerrando el bloque de esta noticia de ayer. Esta tragedia, porque es una tragedia, indudablemente. Es un joven que asesinaron aquí en los Estados Unidos. ¿Y sabes qué? Y tú lo mencionabas hace poco, la tragedia también es para su viuda y para sus 2 hijos. El último video que él posteó en sus redes, creo que fue en Instagram, era en la playa con su hija y jugando allí en la arena, y siempre era parte de lo que él decía, que su principal misión era educar a sus hijos, y esos hijos hoy se van a criar solamente con esos recuerdos de esas fotografías y, por supuesto, con su madre, Erika, que ahora tiene esa tarea. En cuanto al legado, por supuesto, él creó esta organización que se llama Turning Point cuando tenía 18 años, y ese era su objetivo, educar a la juventud bajo esos conceptos judio-cristianos. Era un defensor de los cristianos, de la fundación importante de este país. Se conocía la Biblia y la utilizaba de una manera espectacular para poder encadenar todas las cosas que de pronto hicieron que este país llegara a donde está, pues, con los padres fundadores. Si le sigues de pronto todo el récord que era logrado, y fue importante incluso en la campaña presidencial pasada para que los jóvenes salieran a votar, sobre todo en el estado de Arizona. Así es que en lo que tiene que ver con su legado seguirá indudablemente con su ausencia, pero tendrán que emerger otros líderes allí, sobre todo dentro de los jóvenes, ¿no? Para que sigan transmitiendo ese mensaje. Él tenía una gran cantidad de seguidores en diferentes universidades, tal como lo hacía ayer, lo hizo por muchas partes. Tenía casi
casi que la agenda copada hasta el final del año. Él hacía encuentros en diferentes áreas, así es que me imagino que en ese sentido tendrán ahora ellos ese reto, sin el líder, pero con el compromiso de seguir con eso, con el diálogo, con el intercambio de ideas. Y uno de los que también lamentó el fallecimiento, mencionaban Israel, fue precisamente Benjamín Netanyahu, que decía que era un amigo de Israel y defensor de todo eso, que se logre la paz precisamente, que ha sido tan difícil también en esa parte del mundo. Tal cual, yo también ayer me planteaba, cuando veía justamente esas imágenes que tú mencionabas de él en la playa, una imagen súper casual, familiar, que muchos hemos vivido, ¿no? Y pensar que esas imágenes del asesinato de su padre, eso va a formar parte de la historia de este país y que algún día puedan ver esas imágenes, la verdad que se me ponía la piel de gallina. En definitiva, hay que proteger la democracia, la libertad de expresión y también, en un tema en paralelo, seguir presionando para que legislemos en torno al acceso a las armas. Vamos a cerrar este bloque aquí, pero Yoli, Sabrina, les invito a que sigan conmigo. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con más de Club de Prensa Miami. No se vayan. Ya regresamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. Y seguimos con más de Club de Prensa Miami. Son las 3:30 de la tarde, hora del este, y es momento de hablar del TPS de los venezolanos. Y es que la Alianza Nacional del TPS y el Venezuelan American Caucus denunciaron este miércoles que el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, inhabilitó el registro para la extensión del programa en el sitio web de USCIS, del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, antes de la fecha límite. Esta situación fue comunicada a la Corte, por la que se fijó una audiencia de emergencia en el día de hoy, este jueves a las 3 de la tarde en San Francisco, California. Y seguimos conversando con nuestras invitadas del día de hoy, Sabrina Bacal y también Yoli Cuello. Sabrina, ¿qué ocurrió ayer con esa página web de USCIS? Fue restablecida al cabo de unas horas, se convocó esa rueda de prensa de emergencia, se habló de desacato judicial por no estar cumpliendo con esa orden de un juez federal, se habló de autoritarismo. Sin embargo, esa página web volvió a funcionar y estamos esperando que a las 3 de la tarde sea esa audiencia de emergencia. Sabrina, ¿qué ocurrió ayer y qué se espera de esta audiencia? Mira, no tengo idea qué se espera de la audiencia. Espero que sea favorable para, creo que es 1 millón de personas entre venezolanos y haitianos que están protegidos por el TPS, pero lo que demuestra toda esta controversia judicial entre el juez y la política del gobierno de Donald Trump en torno al TPS es la fragilidad y la incertidumbre que viven estas comunidades migrantes, y también el hecho de que la política migratoria de un país como los Estados Unidos, que reconoce los derechos de los migrantes y que ha albergado a muchísimos de ellos, no puede girar en torno a los caprichos de un funcionario o de una persona. Tiene que darle un nivel de tranquilidad y de certidumbre mínimo a los migrantes que están en este país protegidos por un recurso como el TPS, porque si no se hace, esto no es solamente un tema de política migratoria o de izquierda y derecha, es también un tema económico y un tema de seguridad jurídica del país, porque esta es toda gente que está aportando aquí al país. Entonces, ojalá esto se resuelva, digamos, de manera favorable para la comunidad de inmigrantes que hasta el día de hoy estaba protegida y esperamos siga protegido por el TPS. Yoli, hoy intentábamos analizar, y de hecho ayer, pues la verdad que ayer la rueda de prensa se dio como en caliente. Justamente de repente el Venezuelan American Caucus vio que esa página ya no existía, entonces se dio esa rueda de prensa y de repente se restableció, con lo cual sin mal pensar, puede opinar que quizás se cayera de forma accidental porque era el último día para registrarse. Vamos a hacer un recap porque, como bien decía Sabrina, hemos tenido un vaivén judicial
Y un vaivén emocional para todas estas personas que están protegidas, más de 600.000 venezolanos por el estatus de protección temporal, pero ayer era el último día para registrarse de vuelta como beneficiario de TPS y por tanto solicitar tu permiso de trabajo o bien ir a una de las oficinas del recaudador de impuestos de Miami a tramitar tu identificación, tu carnet de conducir, tu extensión o solicitar una nueva. Ayer era el último día para realizar ese registro y de repente el sistema desapareció. ¿Qué opinas de lo que ocurrió ayer? ¿Crees que fue un desacato judicial? Y lo que esperan de esa audiencia, al menos las partes demandantes, es que el juez Chen dé otras 24 horas más para que aquella gente que en el día de ayer se quedó sin poder registrarse, lo puedan hacer. Yo personalmente no emito opiniones porque me gusta más dar la información de lo que está sucediendo, ¿verdad? Y por supuesto esperar hasta que se deriva toda la situación. La realidad es que todas estas personas que están a través de este TPS, y lo estuvieron los hondureños también por 24, 25 años, y se lo suspendieron y están también en ese limbo, están en una montaña rusa. Y uno a veces revisa en las redes y hay gente que medio en broma, medio en serio, dice, bueno, hoy amanecí con TPS, mañana me lo quitaron, y esa es la realidad que tienen. Eso se solucionaría fácilmente, pero no va a pasar, ¿verdad? Porque en realidad los que hacen las leyes son los legisladores, el Congreso. Te tendría que haber aprobado algo de hace mucho tiempo. ¿Cuánto hemos ya hablado de migración? Pero no pasa porque es un tema que le conviene a los dos partidos. O sea, y ahora lo que está sucediendo se está ventilando en las Cortes y la gente está con esa incertidumbre. El estatus de protección temporal es temporal. La realidad es que todo el mundo estaba a la expectativa de que se pudiera aprobar algo que le permitiera a todas estas otras personas legalizarse, porque al final del día, a través de ese proceso, no van a poder conseguir la legalización. Lo que van a seguir haciendo es extendiéndoles y pueden tener el permiso de trabajo, si piden un permiso pueden ir a sus países, pero lo ideal sería que se pudiera conseguir algo para poder darle la oportunidad, no solamente a los de TPS, aquí hay personas que llevan años en los Estados Unidos y no han podido legalizar su situación y hoy en día la están pasando bastante mal porque no tienen manera de hacerlo y estamos viendo todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Y es triste porque tienen toda una vida aquí, tienen su familia aquí y les están revisando los casos. O sea, y yo creo que ahí es donde se tiene que enfocar la situación. Vamos a buscar una solución permanente para todas esas personas que están allí y, por supuesto, que no se quiten todos esos beneficios que son, en alguna manera, temporal mientras están pasando dificultades en los países donde se han otorgado en el pasado. Porque, por ejemplo, está pasando con los asilos también. De pronto un venezolano califica para asilo y están tratando de acelerarlos y el proceso de aprobación de asilos no ha sido tan alto y siempre ha sido bastante bajo, pero ahora tienen más dificultades. Es decir, que si uno comienza a sumar todo lo que ha estado pasando en materia migratoria, lo ideal sería, y el año entrante hay elecciones, y podría ejercerse una presión, es, ok, vamos a buscar una solución comprensiva para que todas estas personas que están aquí puedan tener un camino a la legalización y no estar pendiente de lo que de pronto fallen, dependiendo quién ocupe la Casa Blanca, ¿no? Claro, pero justamente, Yoli, ¿tú crees que en un año electoral republicanos o demócratas se van a poner de acuerdo en pasar? Y mira que hay no un proyecto de ley bipartidista sobre la mesa, hay bastante, hay más de uno, justamente para darle una, yo diría, una solución de parche, porque no es una reforma migratoria profunda, que es lo que necesitaría este país, y esto lo dicen demócratas y republicanos, pero son soluciones de parche para darle una salida a miles de personas que están aquí de manera legal por distintos programas migratorios que no han podido solventar su situación migratoria, que pagan impuestos y que son parte de las comunidades, sobre todo aquí del sur de la Florida. ¿Tú crees realmente que el año que viene se pudieran poner de acuerdo? Y has apuntado a una cosa, ¿no? Hondureños y nicaragüenses, ellos lo tienen peor que los venezolanos y los haitianos, porque a ellos se les terminó. Después de más de 25 años se les terminó, con lo cual estamos viendo a ver qué ocurre con los venezolanos, sobre todo, que es pues en nuestra comunidad, también con los haitianos. Me dicen, respiro. ¿Qué puede pasar el año que viene, no siendo año electoral? ¿Crees realmente que pudieran encontrar una solución de parche, ponerse de acuerdo demócratas y republicanos?
¿Yoli? La respuesta sería no, pero no se sabe precisamente por eso, ¿verdad? Porque es un año electoral, está en juego el control del Congreso, no se sabe lo que va a suceder y allí es donde la comunidad y todas estas organizaciones pueden ejercer esa presión porque puede ser importante. O sea que esa es la herramienta con la que se cuenta en este momento. De lo contrario, esto es un país de leyes. El presidente emite alguna orden ejecutiva, van y se la retan en la Corte toma una determinación y se tienen que ir cumpliendo todas esas medidas, independientemente de la retórica que tú escuches, de que este dijo esto y el otro dijo lo otro. Al final, todas las partes están cumpliendo con lo que la Corte va diciendo. Y el caso de Abrego creo que es el más concreto, ¿verdad? Lo mandaron para El Salvador, la Corte dijo, me lo tienes que traer de nuevo, lo tuvieron que regresar de nuevo, pero esa misma retórica que hay no le beneficia al inmigrante que necesita que se busque una solución que pueda traer una conclusión favorable para todos ellos. Y yo creo que ahí es donde hay que alejar un poco toda la bruma y comenzar a concretar, qué es lo que conviene, qué es lo que es factible para que se apruebe y para que pueda beneficiar a las personas que ya se encuentran aquí, porque en efecto, este es un país de inmigrantes, los inmigrantes aportamos muchísimo a este país y no todos son delincuentes, habrá algunos delincuentes y yo creo que ahí hay consenso general. Toda la persona que comete un delito, que mate a alguien, por supuesto, llévala a la justicia, si la tienes que deportar, depórtala, pero todo aquel que viene, que trabaja, que ha criado a su familia, pues también merece esa oportunidad que nos dieron a todos, ¿no? De hecho, ese vaivén judicial, detrás de ese vaivén judicial hay miles y miles de personas con familias, con vidas aquí, y justamente el juez Edward Chen de momento ha desestimado ese recurso de apelación por parte del gobierno federal, que estaba tratando de apelar su decisión de la semana que viene, con lo cual esperamos que llegue a la Corte Suprema. Veremos si toma o no el caso, pero la justicia tiene sus tiempos y continúa. Vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida regresamos con más de Club de Prensa Miami. Ya regresamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. Edu. Y como cada 11 de septiembre en la sede del Pentágono se han reunido para conmemorar los atentados del 11 de septiembre. Fue desplegada una bandera de los Estados Unidos y hasta ese lugar, como ven en las imágenes, se desplazaron el presidente de los Estados Unidos y también la primera dama. Seguimos conversando con Sabrina y Yoli, a quienes me gustaría preguntar cómo transformó esa fecha, el 11 de septiembre, la política y la vida cotidiana en Estados Unidos. Yoli. Nos cambió la vida completamente. Estados Unidos sufrió el peor atentado terrorista en su historia. Ahora ya no nos tenemos que quitar los zapatos para pasar por un aeropuerto, pero por supuesto todas las medidas de seguridad, todo lo que le toca hacer a uno para poder pasar de un punto A a un punto B, cambiaron, reorganizaron todo el gobierno en materia de seguridad, porque se supone que el informe del 911 lo que indicaba era que no se comunicaban las agencias, crearon el Departamento de Seguridad Nacional y por supuesto Estados Unidos sigue en esta lucha contra el terrorismo, ¿verdad? Y todo lo que ha estado pasando también, las consecuencias de todos esos héroes que fueron allí a remover esos escombros. Algunos terminaron con enfermedades. Una estadística que salía hoy señalaba que más personas han muerto como consecuencia de las enfermedades que sufrieron después de lidiar con todo ese asbesto, de las 3.000 que perdieron la vida en los atentados. Así es que indudablemente lo que le mostró a Estados Unidos es que es tan vulnerable también en sus aspectos importantes, en la economía, en lo que tiene que ver con la seguridad por el atentado en el Pentágono y el que cayó en Pensilvania, que creían que iba a ir al Capitolio. Así es que, por supuesto, hoy se recuerda 24 años después y así estamos en este país. Efectivamente, más de 3.000 víctimas del ataque. Sabrina, ¿cuál es tu opinión al respecto de esa conmemoración, 24 años del peor atentado terrorista de Estados Unidos? Bueno, además de todo lo que ha dicho mi compañera de la vida cotidiana y de la organización en Estados Unidos de la seguridad nacional, obviamente cambió la visión del mundo, todo se vio enmarcado y creo que sigue enmarcado
dentro de la guerra contra el terrorismo, especialmente contra el fundamentalismo islámico, reorganizó de alguna manera la política en Medio Oriente, costó millones de muertos porque implicó el nacimiento del Estado Islámico, la guerra de Afganistán, la más larga que ha tenido Estados Unidos, la guerra de Irak, donde nunca encontraron las armas de destrucción masiva y le dio poder a Irán. Así que traté de hacer corta mi respuesta, pero un día que reconfiguró la política internacional. Sí, no, totalmente. Muchísimas gracias a Sabrina Bacal, politóloga, periodista, analista política y también columnista del diario de La Prensa desde Miami. Sabrina, ha sido un verdadero placer tenerte hoy aquí. Gracias, también estar acá. Y también a Yoli Cuello, periodista de Actualidad Media Group. Muchísimas gracias por tu participación en el día de hoy en Club de Prensa Miami. Con mucho gusto, muchas gracias por haberme invitado. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con más de Club de Prensa Miami. Ya regresamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. Y hasta aquí ha llegado esta nueva edición de Club de Prensa Miami. Soy Alessandra Martín. Ha sido un placer acompañarles desde los estudios internacionales de NTN 24 en Miami, en Florida. Y ahora les dejo con mi querido compañero y amigo Hugo Vecino con toda la información que acaben de pasar. Una feliz tarde.